¿Por qué no te habré hecho caso? Es posible gracias al apoyo de Lemon Cash, que tiene esta tarjeta maravillosa, Lemon Card. Sí, una tarjeta que puedes usar en la vida cotidiana, en restaurantes, bares y también en el comercio electrónico, en los pedidos que uno hace online. Y cada una de las transacciones, 2% de cashback en Bitcoin. Así que es una excelente propuesta. La pueden encontrar en iOS y Android, bajarse la aplicación directamente, o en lemon.me y ahí obtener ya todos los datos para que les manden la tarjeta directamente a su casa. Exprime tu dinero con Lemon Cash y exprímelo para que te vuelva, ¿no? Con ese 2% que es un regalo maravilloso. Hola amigos, vengo a decirles algo. La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en esta ubicación, podland.com/aviso. Y ahora disfrutad del podcast. 1 de agosto de 2022, Washington, Estados Unidos, Capitolio. Señora Nancy Pelosi, por favor, no viaje a Taiwán. Eso va a dificultar mucho nuestras acciones en Ucrania contra Rusia. Le dice un agente de la CIA a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Pero por favor, en 1997, el representante Gingrich pasó por Taipei y los chinos no hicieron nada. Hay que defender a nuestros aliados. Pero en esta ocasión es distinto, señora parlamentaria. China es más poderosa y necesitamos que no le venda armas a Putin para no perder la guerra en Ucrania. Xi Jinping nos ha prometido que no va a enviar drones a Moscú. No pienso dar mi brazo a torcer. Los Estados Unidos vamos a defender la democracia allí donde haga falta. Y así empezó la Tercera Guerra Mundial. Bienvenidos a una nueva emisión de ¿Por qué te habré hecho caso? Toma dos. Sí, porque tú, ¿por qué te habré hecho caso? Este es el título para la época del bear market. ¿Por qué no te habré hecho caso? Un podcast de Santi Siri en el que te contamos todo sobre el mundo cripto. Dirigido por Hernán Zin y producido por Podland, la revolución del podcast. Bienvenidos a una nueva emisión de ¿Por qué no te habré hecho caso? Hoy, tal vez podríamos decir como aquella vieja película Good Morning Taiwan. Estamos en conflicto en Oriente. Acá tenemos a nuestro conductor, co-conductor, mi compañero de aventuras, Hernán Zin, experto en materia bélica. Hernán, querido, aquí estamos frente a la confusión y el ruido que genera la sensación de un aumento de tensión entre Taiwán, Estados Unidos, China. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando, a mi modo de entender, es un grave error. Para mí que Nancy Pelosi vaya ahora. Recuerdo la visita del 97 de Greenwich, del senador, que fue muy controvertida, pero era otra China, una China más débil, Xi Jinping, una China menos beligerante. Para mí, Nancy Pelosi, que la CIA le dijo que no fuera, que todo el mundo le dijo que no, todos los asesores de Biden le pidieron por favor que no fuera, porque no podés tener una batalla a dos frentes. Creo que Hitler lo dejó bien claro, ¿no? No puedes atacar Rusia y Europa, las dos Europas, ¿no? Y esto está generando dos frentes. Biden ha estado negociando con Xi Jinping muy duramente, sotoboche, lo cuenta el New York Times, Friedman, que China no le venda drones a Rusia, ¿no? Porque Rusia está quedando sin drones y son vitales para la guerra. Y China es el mayor fabricante de drones del mundo. Entonces, vos no podés tocarle los huevos a China. Le acabas de decir, por favor, hazme el favor, no le vendas a esto porque yo quiero ganar en Ucrania. Creo que Europa esté estable, que es mi socio estratégico más importante. Y si le vendés drones a Europa, yo te cierro Estados Unidos y Europa para la venta de tus productos. Las negociaciones son duras. Y aparte le estás tocando los huevos en un momento a Xi Jinping cuando tiene una burbuja inmobiliaria terrible que está por explotar el país, cuando lo están por renovar por 10ª vez para que sea ya el líder supremo ad eternum. Hay quienes dicen que por ahí le hacen la interna y no reelige. Puede ser, ojalá, porque es un tío muy terrible. Entonces, a nivel estratégico me parece un error. Me parece un error que lo que hay que hacer con Taiwán es armarlo bien,
pararle los pies un poco a China en su expansión en el mar de Asia, el mar del sur asiático, donde está todo el tiempo conquistando islas, fabricando islas, pararle un poco los pies, pero de eso se consigue armando lo que no hicimos con Ucrania, ¿no? Armándola e incorporando a Taiwán. Hay que defenderla. Es una democracia modélica, es una democracia moderna, inclusiva. La presidenta del país es una mujer. Es un país, necesitamos sus chips y necesitamos toda su tecnología que siga fluyendo. Entonces, para mí, lo de Nancy Pelosi ha sido un gran error, una provocación. No ha tenido implicaciones en el mercado cripto. Cripto está resiliente, ¿no? Está levantando lentamente, pero sí que he visto muchos foros de Discord de ojo con este nuevo FAT, ¿no? Ojo con este nuevo, a ver qué va a pasar, ¿no? Ahora que estamos en 1.600 en ETH, con Bitcoin entre 22.000 y 23.000, pero... A ver, yo no quiero hacer predicciones nunca más, porque yo nunca dije que no iban a invadir Ucrania, Okay. aunque vas a hacer un NFT, me dijiste, ¿no? Con mi declaración de que... Y bueno, el pez por la boca muere. No, pero al día siguiente publiqué en Twitter que Ucrania iba a ganar la guerra, a ver si la vida me va a la razón, ahí compensé un error con otro, pero bueno. ¿Sabes qué? Hace unos años yo conocí a la ministra de Digital de Taiwán, Ah, qué bueno. Audrey Tang. Ajá, Es una famosa hacktivista ajá. que fue parte de los movimientos hackers que emergieron en Taiwán. Taiwán es una sociedad súper desarrollada Sí. que tiene mucha fabricación de microchips, o sea, una industria informática bastante evolucionada. Y Audrey Tang, de hecho, fue la primera en hacer una implementación de voto cuadrático oficial por un gobierno en el Wow. mundo. ¿En serio? Hicieron, de hecho, un programa de la menor cantidad de líneas de código posible para poder hacer una interfaz de voto cuadrático que corriera en cualquier navegador de internet. Programa súper sencillo. Me pareció súper interesante ver la sofisticación de eso que ocurrió en un hackathon por la democracia hecho en Taiwán. Wow. Allá los cargos ministeriales son cargos de Estado, no son cargos políticos, Ajá. por lo cual ella incluso creo que atravesó sucesivas presidencias manteniendo ese cargo hasta como hace 8 años. Y nada, es realmente interesante entender lógicamente qué implicancias tiene este nuevo temblor que hay como en el tablero geopolítico del mundo. Sí, pues analizar lo que pasó en Hong Kong. Sí, Jinping se fue cargando argumentos, haciéndose el ultrajado y al final terminó, ¿no? Tomando Hong Kong y arrasando con la democracia ahí, ¿no? Entonces, lo que no hay que darle a este tipo de gente, sí que hay que pararle los pies al bully, al matón del barrio, sea quien sea, y Jinping es un matón de barrio como lo es Putin. Hay que parar los pies de alguna manera, pero hay que hacerlo, como decía Sun Tzu en el arte de la guerra, mejor que ganar 100 batallas es ganar la guerra sin haber hecho un solo disparo, ¿no? Entonces, Sí. mucho más sutilmente, a través de canales de negociación diplomática, se le puede parar los pies a este hombre y armando muy bien a Taiwán con lo que se le da ahora con lo que se le ha dado a Ucrania, los Stinger, los drones kamikaze, todo lo que se le ha dado, los Javelin, que Taiwán tenga todo ese arsenal, que sea una isla puercoespín con sus 130 millones de habitantes y que eso haga que China se lo piense 200 veces antes de atacar. Puede atacar a una isla vecina, puede hacer un gesto, pero que la Tercera Guerra Mundial no empiece por ahí, ¿no? Y en ese sentido, lo Nancy Pelosi es realmente una provocación absolutamente necesaria porque hace 3 meses hubo otra visita de senadores y no pasó nada, pero esto fue... Una provocación. Sí, una provocación en el peor momento. Cuando necesitamos que China esté muy tranquilita y muy calladita, porque Jinping también corre riesgo, lo ha hecho muy mal con el COVID, también los últimos, ¿no? El cierre de Shanghái, él se siente amenazado, la burbuja inmobiliaria, el crash inmobiliario que tienen, se siente amenazado en su puesto. Entonces esto es perfecto. Ahora se va a cargar documentos contra Taiwán, quizás le dé las armas a Putin, que no nos viene nada bien en Europa, que aquí a 3.000 kilómetros tenemos una guerra. Entonces, bueno, no ha sido una buena jugada. ¿Habrá guerra o no? No me lo preguntes porque no quiero meter la pata. No. Imposible saberlo. Pregunta prohibida ya en este programa. Qué importante es también entender los sistemas de gobierno que hay detrás de los diferentes modelos que se ponen en debate. Pareciera tal vez como un resurgir de la Guerra Fría, pero esta idea de entender los países que son democráticos, los países que tienen instituciones basadas en el derecho y el desafío que implica poder construir sociedades de esa naturaleza frente a sociedades más autoritarias, a sociedades donde no hay
la posibilidad de elegir libremente a quién va a liderar los destinos de una nación, y que la historia en algún punto, ayer lo hablaba con un colega, está resurgiendo, está volviendo la historia. Él me decía, un colega inversor en el ámbito de la tecnología, en esta disyuntiva entre el cloud y el land, ¿no? En el poder digital de las corporaciones multinacionales que digitan nuestra vida digital en la nube, y la tierra, que son los gobiernos, los estados nacionales que tienen la soberanía por sobre nuestros cuerpos, por sobre nuestra fisicalidad. Esta disyuntiva entre el land y el cloud, que es una hipótesis que ensayó Balaji Srinivasan, que es el autor del libro que hablamos en el capítulo de Criptoestado. Da la sensación con el retorno de la guerra, el conflicto en Ucrania y los riesgos que implica un conflicto en Taiwán, que está el land, los gobiernos, la tierra, está volviendo con mayor fuerza o mayor énfasis a raíz de problemas de escasez de energía, problemas de índole de un planeta donde tal vez tenemos que afrontar desafíos climáticos genuinamente muy grandes. Aquí en España atravesamos ahora un verano donde terrible. 3, 4 de la tarde no se puede caminar por la calle. Yo siento, la gente, viste, le gusta poner tela de juicio sobre el cambio climático. La mejor forma de darse cuenta si hay realmente un calentamiento del planeta es mirar fotos de hace 100 años atrás de gente en la playa. Y están todos abrigados. Están todos con esas mallas enormes, no sé, esos vestidos que se metían al agua. O hace 50 años atrás, aún así, casi que la gente iba de saco y corbata. Y hoy en día, imaginar esas situaciones, yo creo que nos hemos ido desnudando inconscientemente en la moda por el hecho de que efectivamente hay un aumento en la temperatura del planeta, y tratar de entender, bueno, que detrás de todos estos conflictos está la naturaleza de energía y de la escasez de los recursos, que es indispensable entender cómo lo administramos. Y entender formas de administración más democráticas versus formas de administración más elitistas, me parece que es una pregunta indispensable a la hora de pensar organizaciones e instituciones. Sí, a ver, cambio climático. Yo fui en el 91 a la conferencia de Río, donde ya se hablaba de lo que iba a pasar 30 años más tarde. Estamos perdiendo 1 millón de especies al día. El que niegue el cambio climático es un imbécil. Vamos, ya a esta altura. Aquí en Madrid teníamos la estación de Valdesquí, donde yo llevo 20 años en Madrid, me iba entre semana en invierno a hacer snowboard, porque bueno, un día ahí tonto me iba. Ya lleva 3 años sin abrir la estación. Ya desapareció. Ahora la usan para andar en bicicleta porque quedaron los remontes. Desapareció. Acá teníamos nieve todo el invierno, ahora no nieva. Es evidente el cambio climático. Yo que viajo todo el tiempo y he estado en 80 países, te digo que el planeta está hecho mierda. Quien lo niegue es un imbécil. La verdad que no tengo otra palabra. O tiene un interés político, le está pagando una petrolera, no sé. Algo tiene para no hacer eso. Para un lobby. Eso es algo que... una de las cosas interesantes que creo que el blockchain o estas tecnologías que hablamos en nuestro programa contribuyen a tratar de traer claridad. Muchas veces se habla de la seguridad que traen en la administración de un recurso criptográfico, muchas veces se habla por ahí de la velocidad o de la performance que tienen, pero tal vez uno de los atributos más sobresalientes de estas redes es la transparencia. Totalmente. Porque no deja de ser un libro contable público donde todas las cuentas de todas las operaciones, de todas las transacciones se pueden auditar libremente, sin requerir del permiso de nadie, y con eso poder esbozar conclusiones sobre los diferentes actos o las diferentes acciones políticas, económicas que operan en ese ecosistema. Y es interesante para mí porque mucho de esta gran conversación que estamos teniendo sobre cuestiones de geopolítica, sobre los desafíos ambientales, en algún punto los que trabajamos en este orden de sistemas, basados en contratos inteligentes, en redes descentralizadas, tratamos de entender que si efectivamente con la tecnología estamos pudiendo lograr algo mejor, algo que nos ayude a tener mayores garantías de poder generar incentivos para proteger al medio ambiente, de poder tener mayores garantías para poder generar legitimidad genuina a partir de contextos creíblemente neutrales, como puede ser el juego democrático, y tratar de entender que, bueno, si efectivamente de estos ecosistemas emanan tecnologías superadoras,
tratar de entender con el mayor grado de responsabilidad posible el impacto que pueden llegar a tener al momento de crecer y escalar por todo el planeta, como ha ocurrido con Internet o con la computación. Sí, a ver, me parece en ese sentido, como siempre, que somos solarpunks. Escuchen el capítulo anterior, somos gente tecno-optimistas, porque esta transparencia que ofrece es fundamental para la democracia, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en Stalin. Primero, en la Segunda Guerra Mundial, estuvo primero la conferencia de Teherán, donde Stalin, Churchill y Roosevelt se reúnen y deciden cómo van a vivir Europa una vez que se termine la guerra, ¿no? Con la invasión, el día D, la ofensiva de Bagration, la que hizo Stalin, que fue brutal, que llegó hasta Berlín rápidamente antes que los aliados. De hecho, los aliados lo dejaron entrar a él primero. Y después la conferencia de Yalta, la famosa conferencia de Yalta. En ese momento Roosevelt quería crear la ONU, que se murió a los 2 meses. Su objetivo era crear la ONU porque él decía, bueno, la Liga de Naciones no había funcionado, entonces concedió todo lo que le pedía Stalin. Y el que estaba ahí de dientes era Churchill, que Churchill siempre fue un visionario, un tipo para mí admirable, era reportero de guerra cuando empezó, bueno, con muchos defectos, muy apasionado, pero él vio a Hitler venir y él vio a Stalin venir. Y Churchill decía, no hay que darle Polonia a Stalin, porque la guerra empezó por Polonia y no podemos darle a Europa del Este. Por quedarnos con Europa Occidental y liberarla, no podemos entregarle al comunismo, que es una especie de fascismo totalitario, no podemos entregarle a Europa Oriental. Y Churchill luchaba. ¿Qué pasa? Churchill pierde las elecciones. Y ahí es cuando Stalin dice, bueno, los sistemas democráticos tienen esto. Y él gana. Sin embargo, si vos ves, es verdad que Churchill salió porque tuvo muchos escándalos, pero si vos ves la prosperidad que ha tenido Inglaterra y Estados Unidos, más allá de las falencias del sistema democrático, versus la pobreza extrema de la Unión Soviética, del bloque soviético, la represión, la falta de libertad, pues yo me quedo 100 veces con la visión de Churchill, por supuesto, con sus efectos, con sus peleas con Roosevelt, porque tuvo unas peleas con Roosevelt brutales, porque le tuvo que pedir dinero, Inglaterra estaba en Gran Bretaña estaba en bancarrota, y se peleaba con Churchill, con Roosevelt diciéndole, no podemos darle a Stalin Europa Oriental como un premio por Europa Occidental. Ese es el mayor error de la historia. Y fue un grave error. Y se lo pagaron 40 millones de personas en el Gulag. Entonces la democracia hay que defenderla a muerte. Y que a mí que el sistema de blockchains, claro que la condición humana es difícil y que la gobernanza siempre es difícil, pero tiene que haber transparencia, libertad, porque de ahí viene la prosperidad. Está claro, la historia nos lo marca así, ¿no? Totalmente. Y te lo complemento y te voy a dar ejemplos. La democracia... tal vez lo que mejor define si estamos frente a un tirano o si estamos frente a un líder legítimo es precisamente el sistema de cómo llega esa persona a ese puesto de poder. Y creo que la historia ilustra esto de forma grandilocuente como lo acabas de hacer vos recién. Y para mí es interesante tratar de entender efectivamente cómo estos patrones pueden llegar a reproducirse en el nuevo orden de sistemas que estamos pensando desde el ecosistema Web3, cripto y demás. Ajá. Hay algo una de las cosas que Vitalik critica del libro de Balaji, y creo que es una diferencia de criterios interesante entre ciertas escuelas de cómo se hace software, la de Silicon Valley, que es de donde viene Balaji, y la del código abierto, la del software libre, que es de donde viene Vitalik, que es, puntualmente, él agarra el tema de los fundadores y dice... En los sistemas, en las comunidades pequeñas o en los sistemas pequeños, el rol de un fundador es indispensable y altamente positivo porque logra que esa cosa que no existía pase a existir. Pero en los sistemas muy grandes, en las redes muy grandes, tener de repente un Zuckerberg o una persona con demasiado poder de influencia, o incluso habla de los Salzburgo, los dueños del New York Times, que desde hace 8 generaciones ejercen la influencia a lo largo del tiempo. Es algo extremadamente scary, ¿no? Es algo extremadamente que da mucho miedo. Entonces, de hecho, esto en las comunidades donde se está experimentando democráticamente, particularmente yo creo que venimos, al menos del ecosistema en el que yo participo, de Proof of Humanity, venimos de un verano democrático. Así como hace 2 años fue el DeFi Summer, donde muchos protocolos de finanzas descentralizadas emergieron y crecieron. En este verano, yo al menos desde mi óptica y desde mi subjetividad con el blockchain, venimos de un verano democrático donde se debatieron propuestas muy intensamente
donde hubo como realmente una puesta en juego de los diferentes instrumentos de gobernanza que existen en Proof of Humanity. Proof of Humanity hoy es la DAO más democrática de todo Ethereum, es una de las 10 DAOs más grandes de todo Ethereum, y es realmente interesante ver que si bien estamos usando nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevos instrumentos, la naturaleza del jugador no necesariamente va a cambiar. Sí, eso lo sabemos. ¿No? Siempre lo hablamos en el blog aquí. Podemos tener toda la tecnología mejor del mundo, pero la condición humana es la que es. Pero ahí está el desafío también, ¿no? Ahí está el desafío. Yo una de las cosas que... y esto obviamente sabiendo que uno ocupa cierto lugar dentro de la comunidad y tratando de desapasionar el análisis de lo que está aconteciendo, a mí me parece interesante, bueno, tratar de entender esas grandes cosas que vemos en la historia, como en la pequeña escala de lo que es un experimento criptográfico tiende a poder reproducirse, ¿no? Uh-huh. Entonces, las diferentes formas de ejercer el liderazgo o las diferentes formas que dan origen a la legitimidad del lugar que cada uno ocupa dentro de una comunidad, cómo funcionan los sistemas democráticos, qué tipo de política se hace. Se hace una política donde el fin justifica los medios, se hace una política de campaña sucia. Todo eso de repente aparece, ocurre, emerge, y creo que es ingenuo muchas veces cuando se cree que a la política se va a no ejercer la lucha en algún punto. Claro. Trata de ser desde ya algo que suplante y sea subversivo a la idea de usar la violencia, ¿no? Por eso hacemos política, ¿no? Para poder evitar la violencia a toda costa. Pero no deja de ser un lugar de conflictividad. Que esto es, creo que muchas veces en estas comunidades también hay mucha gente que por ahí viene sin experiencia en el recorrido de lo que es el ejercicio de las ideas políticas. Y se espera que sea un juego distinto, desintoxicado de los malos vicios. Ojalá lo fuera, ¿no? Uh-huh. Pero la naturaleza humana, como decía Aristóteles, somos animales políticos, y es en ese campo donde uno trata de dirimir las diferencias, que tienen intereses, que hay intereses económicos, que hay que entender la naturaleza de esos juegos y de la razón de ser de esa puja. Pero en lo que siento donde sí empieza a ganar el uso de la tecnología es en la visibilidad que nos da de los hechos. Porque el territorio es un territorio hipersimbólico, hiperreal, explícitamente escrito de forma inmutable, que perdurará por los tiempos de los tiempos en esta entelequia construida por la humanidad que se llama blockchain. No se puede tergiversar los hechos. No Digamos, se no pueden habría una propaganda estalinista diciendo en realidad no hemos matado a todos los soldados que estuvieron en Europa Oriental, como si los mataron y los mandaron al Gulag. Nunca existieron, no hubo hambruna en Ucrania, porque hay un blockchain donde está todo escrito, digamos. La narrativa de los hechos, o el relato, como se dice en la jerga política argentina, el relato tiene muchos más instrumentos, tiene muchos más datos duros para poder construirse que la narrativa o la mitología del líder carismático de turno. Sí. Y a mí me parece como interesante entender eso también, que saber que si uno va a actuar en estos ecosistemas, queda el registro de las acciones y de lo que ocurre. Y dentro de nuestra comunidad... Pero eso es un gran salto evolutivo, ¿no? Sí. Digamos, aunque sigamos siendo seres humanos y habrá muchas pujas políticas, pero ahí se acerca más a la ciencia, hay datos objetivos de, bueno, esto es lo que ha pasado. Exacto. En base a esto tomaremos una decisión más apasionada, menos apasionada, habrá golpes bajos, habrá política sucia. Somos así los seres humanos también, como dice Harari, que el otro día uno de nuestros oyentes nos escribió que Harari habla mucho de que la tecnología también puede luchar contra el cambio climático, hablando de los solar punks, que va a ser la solución. Y Harari, en su libro que a mí me ha encantado, que me pareció muy interesante, defiende que también, por otra parte, lo que nos diferencia a los seres humanos del resto de especies es la capacidad de cooperación. Uh-huh. Entonces, con estas reglas de juego más claras que te brinda la blockchain, por una parte, lógicamente seguiremos peleando porque somos neandertales y somos lo que somos homínidos, pero por otra parte también podemos colaborar en base a analizar fríamente qué ha pasado, porque eso no lo teníamos en la vieja política. Aquí cada uno contaba su relato como quería, ¿no? Uh-huh. Uno podía decir, bueno, hay esto, hay lo otro, ¿no? Lo vemos en la política americana que es tan tóxica. Hay tanta tergiversación, ¿no? Con lo de Joe Roe, con todo lo que ha pasado con el aborto, ahora con la aportación de armas en Nueva York, dices, wow, que están volviendo locos, ¿no? Pero si analiza fríamente los datos,
ahí está la respuesta a las Sí, cosas, ¿no? y tratar de aspirar, que obviamente no es fácil, y muchas veces cuando se recurre a pegarle al mensajero o a hacer golpes bajos de un lado y del otro, tienden justamente a generar más animosidad del otro lado que la voluntad de generar un diálogo más honesto sobre las cosas, que es un desafío cultural. Yo creo que el desafío, si estos instrumentos o estas herramientas contribuyen a mejorar la cultura, bienvenido sea, pero hay mucho por aprender por delante. No siento todavía, al mismo tiempo, yo esto lo he visto, no sé, lo he visto en Bitcoin en sus primeros días, donde hubo una discusión muy dura sobre si aumentar el tamaño de los bloques o no. Lo he visto en Ethereum en los primeros días, donde hubo una discusión muy dura sobre si forkear o no cuando ocurrió el primer gran hack a un smart contract. Son todos aprendizajes. Me parece importante entender que, bueno, si realmente en estas redes esa inmutabilidad se va a dar a lo largo de la historia, creo que ayudará a construir en esas redes la sensación de legitimidad creciente, de legitimidad mayor, y todos como ciudadanos, para poder realmente empoderarnos desde nuestro lugar, siempre tratar de poder alfabetizarnos en la mejor capacidad posible e interpretar los datos de lo que ocurre con estas redes. Yo siento que con Ethereum, por ejemplo, una de las herramientas, creo que quizá la herramienta que más debo usar cotidianamente, porque la uso tanto para programar como para un montón de cosas, para mandar una transacción o lo que sea, es Etherscan. Etherscan es un block explorer, es el mejor block explorer, la verdad que sin duda. Una interfaz exquisita, es un producto que muchas veces damos por sentado que va a estar ahí, y si realmente nos faltara un día nos daríamos cuenta de lo importante que es. Sobre todo cuando mandas de ir a un lugar a otro y quieres saber cuándo va a llegar y estás viendo. Claro, y querés ver el cálculo de gas y que llegará o no llegará. Bueno, al menos lo vio el mempool de Etherscan. Pero bueno, es realmente una herramienta muy interesante, donde yo he visto, por ejemplo, análisis sobre acciones en el blockchain que tratan de detectar si efectivamente una persona está detrás de varias cuentas o no, en base a detalles increíbles como, bueno, primero mirando la relación entre las cuentas entre sí, o si una cuenta financia a la otra, y es la que permite que la otra tome acciones, y es eso representativo de lo que se conoce en la jerga como un civil, es decir, ¿qué quiere decir? Un civil viene de la película Civil, que no se escribe como lo deben estar imaginando muchos oyentes, se escribe S-Y-B larga I latina L, por el nombre Civil o Sibila en inglés, que es una película sobre una mujer esquizofrénica que tiene un desorden de personalidad y tiene múltiples personalidades. Es una película de los años 70, y en el año 2000 Microsoft hizo un paper que se llama The Civil Attack, usando el nombre de esa película de los años 70, donde refiere a un tipo de ataque a redes descentralizadas donde una identidad controla en realidad múltiples identidades, sin que la red detecte que es en realidad una misma identidad. Pero hay formas, como dices tú, de detectarlas. Por detalles, esta cosa forénsica que te permite Etherscan y que te permite de entender la proximidad. También, por ejemplo, hay todo tipo de cosas que se pueden auditar, ¿no? Pero se ven cosas realmente muy puntuales que describen acciones que ayudan a determinar la ética de cierto tipo de conductas. Y eso permite sacar conclusiones sobre, lo que vos decías, así como la historia tratamos de entenderla a posteriori con los hechos, en el micromundo, en el Petri dish, que obviamente todo es altamente experimental. Yo creo que hoy tenemos que también aceptar que las DAOs son un elemento muy nuevo, que están buscando su identidad. Es todo... pero bueno, en esos primeros pasos entender cómo se interpreta la historia a través de estos instrumentos, y en función de eso, obviamente tratar de poder sacar conclusiones en limpio. Yo creo fervientemente, esto que vos marcabas a nivel geopolítico, creo que es importante también entenderlo en el mundo cripto, en su correspondiente escala, que es la defensa de la democracia, la defensa de los derechos de los usuarios en igualdad de condiciones que las posibilidades de los programadores o de la potencial formación de una nueva élite, que no tenga en consideración lo que
tal vez el usuario o tal vez el ciudadano, mejor dicho, porque ya deja de ser simplemente esta igualdad de derechos en dirimir las posibilidades de lo que se puede hacer o no hacer con un protocolo, me parece una cuestión muy importante a defender y que a mí me llena de orgullo con Proof of Humanity ver que somos una DAO democrática donde se votan decisiones. A veces hay decisiones donde uno puede estar del lado ganador, a veces uno puede estar en decisiones donde está el lado perdedor, pero en general yo he visto a la DAO tomar muy buenas decisiones e incluso decisiones de forma unánime, que es extraordinario cuando son cuestiones extremadamente técnicas y donde no hay ningún tipo de discusión política, donde pueda haber un conflicto de interés o multiplicidad de puntos de vista, las decisiones son prácticamente unánimes. Entonces, creo que hay algo preciado en eso, en cultivar eso, pero que no quede solamente, obviamente, en la tecnología, sino también en una cultura política y en una forma de ser un ejemplo. ¿Y te parece que después... Bueno, yo defiendo mucho esto que dices tú y me parece el concepto brillante que debería ser un poco lo que la gente saca en concreto de este capítulo, ¿no? Pensemos que cuando Himmler acelera... En Alemania había un 1% de judíos. La mayoría estaban en Polonia, en la República Checa, bueno, en Francia, pero Alemania no tenía una... Entonces Hitler invade Alemania y empieza... No sabían bien qué hacer, si mandarlos a Madagascar, y cuando empiezan a parar la guerra, aceleran, crean los campos, aceleran, y lo quieren ocultar a toda costa. De hecho, hay un general alemán que se arrepiente y que da la información a un diplomático sueco que nunca la mandan a ningún lado. ¿Hay una película de esto, puede ser? No sé, yo lo sé por mi conocimiento Okay. de historia. No veo muchas películas, aunque hago películas no las veo. Y después está también todo lo que pasó en el Gulag, ¿no? Nos enteramos de la desgracia que fue el Gulag, las millones de personas que perecieron ahí, que fueron enviadas de Ucrania, de Bielorrusia, de todas partes, ¿no? De Kazajstán a morir ahí, a vivir como tal, hasta que Sostekin hizo su gran libro y ganó el premio Nobel, ¿no? Entonces... Qué bueno que tenemos herramientas que nos permiten en el momento saber bastante bien cuál es la realidad a la hora de tomar decisiones. Yo sé que has tenido que Proof of Humanity ha pasado una etapa ahí de mucho debate y me alegra que tengáis herramientas, más allá de que los humanos somos así de complejos, pero hay herramientas de objetividad absoluta, ¿no? De estos son los hechos, está registrado aquí en este gran libro contable abierto para la humanidad que es la blockchain, que nos permite hacer cosas maravillosas. Y a partir de eso tomemos decisiones. Después la toma de decisiones es más difícil, ¿no? Obviamente, porque nunca es fácil y más en experimentos como DAO. ¿Qué conclusión sacas de todo este verano caliente de democracia, hot democracy? Que ahí obviamente las conclusiones irán decantando y madurando con el tiempo, pero me parece que es importante en estos ecosistemas. Una de las cosas que he hablado con Vitalik, he hablado bastante con él estos últimos días, la verdad que también el hecho de estar construyendo algo donde genuinamente está el interés del creador de Ethereum en entender qué es lo que ocurre es algo también que hace que uno lo encare con el mayor grado de responsabilidad posible y tratar genuinamente de sacar conclusiones en limpio que sean constructivas, ¿no? En lugar de algo destructivo. Y lo que veo es, hoy el ecosistema cripto es un ecosistema hiperfinancializado, donde prácticamente toda transacción tiene un componente económico. Y en esa supereconomía, donde el dinero juega un rol tan protagónico, lo que termina siendo un riesgo potencial es cuando todos se transforman, cuando todos corren el riesgo de transformarse en mercenarios, cuando todos corren el riesgo de repente verse totalmente condicionados por el dinero en la forma en que se expresan o en la forma en que ejercen una opinión. Y creo que esto está en la raíz de muchas de las consideraciones que le he leído a Vitalik en este último tiempo, de tratar de entender cómo efectivamente podemos construir sistemas de gobernanza donde el dinero no juegue un rol tan determinante en la forma en que se toman decisiones. Porque siempre es muy cortoplacista, ¿no? Tiende esa tendencia. Cuando uno toma decisiones basado en lo económico, no es a largo plazo. La construcción a largo plazo de algo sólido implica a veces decir, bueno, mi beneficio vendrá más adelante. Una empresa, te lo digo, como esta, ¿no? Dices, bueno, vendré mi beneficio, ahora estoy poniendo ladrillos, ¿no? Te doy un ejemplo. Hay un sistema de arbitraje que es el que usa Proof of Humanity. Kleros, ¿no? Kleros, que es excelente. Es realmente el mejor sistema de arbitraje que hay en el mercado. Tiene una de las comunidades de programadores más talentosas que yo he conocido en toda mi vida. Es realmente, yo creo que
es notable. Ellos han hecho el contrato de Proof of Humanity. Sí, lo has a mí, contado aquí. a mí me ayudaron con el UBI. Fue un placer trabajar con ellos. Sigue siendo un placer colaborar con muchos de ellos. Pero bueno, Kleros es un sistema de justicia descentralizada donde el componente económico juega un rol muy importante porque tiene este sistema de staking donde se trata de premiar el hecho de que un jurado vote en mayoría, y si votas en minoría corres el riesgo de perder el stake para poder incentivar un ruling de determinada manera. El stake se hace con tokens que cotizan en el mercado, o sea, el juego económico entra en el juego decisorio sobre un arbitraje puntual. Y entender cómo operan esos incentivos, cómo esos incentivos generan tal vez aristas explotables en el propio protocolo, cuando uno conoce los lineamientos finos de cómo funciona y cómo los intereses pueden llegar a entrar en juego, es una discusión abierta, muy interesante, pero que gracias al escrutinio, a la transparencia que puede dar el blockchain, se pueden ver muchas cosas, hay muchos elementos como para poder tratar de entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Y yo eso lo celebro porque me parece que cuando trato de recordar por qué me nació una vocación por querer dedicarme a esto que se llama, no sé, democracia digital, con la época del Partido de la Red, tal vez una vocación que más de chico estaba escondida en otros oficios, pero que en el fondo me ha marcado mucho el lugar de trabajo en el que ensayo todos los días, es, viniendo de Argentina, una de las cosas que siempre me pareció tan dramática en nuestro país es la corrupción, ¿no? El hecho de estar en una sociedad donde desconfías de todo, porque hasta la propia cultura castiga al honesto por ser honesto, el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Y justamente creo que el anhelo por hacer algo como el Partido de la Red, donde trate de hacer un mejor diputado, o el anhelo de tratar de hacer experimentos con democracia digital, siempre a lo que me condujo eso, en todos los sistemas en los que he trabajado, fue en detectar precisamente las formas en que se trata de atentar contra el sistema. En la época pre-cripto, pre-smart contracts, con el software que hacíamos del Partido de la Red, el que manejaba la base de datos manejaba el registro de votantes y tenía la palanca. Contaste un par de anécdotas, ¿no? Aquí, sí. Ahora, por ejemplo, en Proof of Humanity, para llevarte un ejemplo del presente llamativo, de repente en las decisiones más tensas, vemos que vota mucha gente, pero de repente entran a votar 20 cuentas o 50 cuentas con 3 segundos de diferencia. Claro. Y entonces dijimos, acá hay una granja de humanos, alguien está granjeando humanos para poder hacer un civil attack sobre la votación de Proof of Humanity, y siempre a mí me ha conducido el entender la naturaleza de estos sistemas a ver precisamente cómo se trata de... porque es la lucha de poder, y la lucha de poder corrompe, lamentablemente, y el corruptor trata de explotar el sistema en función de su propio beneficio, si es que el fin le justifica los medios. Entonces, entender... al final del día, cuando construimos estos sistemas, también entendemos las fallas, y sobre esas fallas tenemos que poder optimizar para poder generar mayor resiliencia, que contribuya a generar confianza de vuelta. Poder recuperar la confianza en la sociedad es algo maravilloso. Y lo digo tristemente, porque yo vivo en una sociedad donde hay mucha confianza, que es España, que es Madrid, donde, no sé, ahora que fue el verano, yo me iba a nadar al mar y dejaba mi teléfono dentro del zapato y sabía que volvía de nadar 10 minutos después y estaba el teléfono ahí y decía, wow, esta cosa tan sencilla, tal vez en las sociedades donde lamentablemente la corrupción destruyó tanto el tejido de confianza de la gente, nos tenemos que, no podemos darnos cosas tan sencillas como esa. Entonces, recordar eso, que esa... tratar de construir sistemas que genuinamente nos ayuden bueno, que ganen los Churchill, ¿no? Que gane la democracia, que gane el derecho de todas las personas en igualdad de condiciones como para poder hacerse valer y construir con incentivos que primen el cuidado del medio ambiente, sin obviamente descuidar la optimización económica, que es muy importante para el crecimiento y para poder hacer cosas. Pero creo que la urgencia de algunos temas nos llama a que estos sistemas realmente tomemos responsabilidad para que maduren y florezcan y crezcan para un mundo genuinamente mejor del que venimos. Sí, yo siempre lo digo, a ver, se tarda más, pero se llega. A ver, si
primero las personas, primero los valores y después la cuenta de resultados. Obviamente la cuenta de resultados siempre tiene que ser buena, ¿no? Pero yo tengo varias empresas y para mí la gente está por delante de todo y el valor humano y el talento y el compromiso con este valor humano es fundamental y el no traicionar tus ideales, porque es cierto, es el camino más largo. El atajo lo toma cualquiera, pero veamos el caso de Argentina, digamos. Todo el mundo toma el atajo y al final no hay pacto social, hay una gran violencia. Yo desde que me fui al 94, lamentablemente, el país ha ido a peor. Digamos, el atajo es Stalin, ¿no? Tomó el atajo, conquistó Europa Oriental, pero a la larga no los dejaba ver lo que pasaba en Occidente, porque cuando iban a Occidente veían lo rico y lo bien que se vivía en Occidente. De hecho, a los soldados que volvían en la Segunda Guerra Mundial los mandaban al Gulag porque habían visto lo bien que se vivía en Francia, a pesar de la ocupación en la Francia de Vichy. ¿No? Ya venían diciendo, bueno, este experimento soviético es una mierda, ahí la gente vive de maravilla, ¿no? Entonces, para mí, los atajos, y Argentina es un país muy de atajos, porque no hay pacto social, se ha roto todo hace muchas décadas. Es muy triste en ese sentido. A mí, por supuesto, España no es perfecto. España tiene grandes carreteras, tiene seguridad. Yo duermo con la puerta de la casa abierta ahora que es tanto calor. Tiene seguridad jurídica. La corrupción es mínima. Hay corrupción, por supuesto. Hay el famoso 3% en obra pública, pero bueno, han terminado todos presos. Y la obra pública se ha hecho, tiene unas carreteras espectaculares España. El tema de Argentina es que se paga la carretera y ni se hace, ¿sabes? Sí. El líder es tan descarado. El otro día un amigo mandaba una foto de un puente invitado a una carretera y digo, bueno, esa obra así, alguien que se ganó un contrato y se la llevó toda. Digamos, al final tenemos que entender en la vida que el camino más estoico, más largo, de mayor compromiso, de diálogo, de construcción, es más difícil, pero te lleva a un lugar. Es lo de Churchill. Churchill estaba, ya que hablamos de Winston, desde el 36 diciendo que Hitler y todos los primeros ministros diciendo no, vamos a hacer el apaciguamiento, no, que Hitler, y después que Stalin, y todos, bueno, no, Stalin, Roosevelt decía el apaciguamiento. La negación, ¿no? El denial. El camino más corto. Claro. Venga, vamos a darle a Stalin, vamos a darle a Hitler, si dámosle la Baja Sajonia o si dámosle esto, bueno, invadió Polonia, y Churchill dijo, invadió Polonia hasta que hemos llegado. Estos son mis principios. Y eso salva a Europa Occidental de lo que le pasó. Entonces, el sacrificio, también queremos todo inmediatamente y sin ningún sacrificio. Queremos todo como ya y de inmediato. Y eso, lamentablemente, no son las reglas del juego de la vida. Hay gente que sí, que quizás tiene un momento de éxito y tiene un pelotazo y vende un libro, saca un disco y es multimillonario. Pero para el resto de los humanos nos toca trabajar con honestidad, poniendo primero los valores. Y os aseguro, yo ya tengo bastantes años, tengo 50 años, que ese es el camino. El otro es... La vida te lo cobra por otro lado, la trampa, el atajo, lamentablemente, y creo que Argentina es un gran ejemplo, porque tiene gente súper talentosa, tiene muy buena gente, de hecho en esta empresa la mitad somos argentinos, pero en conjunto no funcionamos porque se ha roto el pacto social, porque mucha gente ha querido tomar atajos muchas veces, ¿no? Entonces, el camino largo, el de la sinceridad, el de los valores y el compromiso, es el que en la vida realmente te permite construir cosas con fundamentos, que es lo importante. Y un día cuando te vas a morir, mirar atrás y decir, bueno, lo he hecho bien. Lo he hecho lo mejor que he podido, he tenido mis errores, pero no he sido no he hecho trampa en la blockchain, no he puesto 20 cuentas o me he llevado un dinero de aquí que no era de todos, pero al final era mío, ¿no? El dinero de todos, al final alguien se lo queda. Entonces, bueno, son los peligros de los atajos, ¿no? Yo diría, vivamos una vida sin atajos, una vida con compromiso con nuestros valores, que es el camino seguro, más largo, pero el más seguro. Me gustaría cerrar con una cita de un poeta cubano que se llama Nicolás Guillén, que decía, maestro, que te vendes, que te compras, es lo que piensa el tirano. Maravilloso. ¡Ánimo! ¡Saldremos de pobres con esto! Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales @SomosPodland o en nuestra web podland.com y no olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi. Investigación Lucía Lopreyato. Diseño de imagen Juanjo Contreras. Locutado por Fernando Simón. Productora ejecutiva Julia Gómez Cora. Presentado por Santi Siri y dirigido por Hernán Zin. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Las recreaciones en él contenidas están basadas en hechos reales, pero son fruto de la ficción de los guionistas y del equipo artístico de Podland. Podland, la revolución del podcast.